Y atención adultos mayores, ha llegado el momento de compartir este momento con el doctor Eduardo Pérez. ¿Qué tal, Doc? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Silvia. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿nos anticipamos a lo que va a suceder mañana? Exactamente, nos anticipamos un poquito porque mañana es el Día Mundial de la ACV, ¿sí? Más conocido como accidente cerebrovascular. No vale decir ataque. Eso iba a preguntar. Muchos de nosotros siempre lo conocimos como ataque cerebrovascular. ¿Por qué accidente cerebrovascular y no ataque? Bueno, en realidad la diferencia es semántica. Se le dice accidente cerebrovascular porque el ACV es una enfermedad muy aguda que ocurre en 24 horas, que es una enfermedad que tiene que ver con los vasos, con las arterias, con las venas que tenemos en nuestro cerebro, que cuando existe algún tipo de alteración se produce una deficiencia focal en alguna parte y esto nos trae una cantidad de signos y síntomas que tenemos que atender rápidamente. Bueno, ahí vamos. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que hay que saber cuando uno comienza a sentirse de qué manera y puede aventurar que es una ACV y de esa manera actuar Consultar rápidamente? rápidamente, A ver. exactamente. Son varios los signos y los síntomas y algunos pueden ser muy inespecíficos. El más importante y con el que consultamos seguro tiene que ver con el dolor de cabeza muy importante, la cefalea muy importante, de aparición muy abrupta, tiene que sí o sí llevarnos a consultar porque ese es como el síntoma más grave. Doc, ¿en algún lugar en particular de la cabeza, en las sienes, En sobre las cualquiera, cejas, en en la parte, cualquiera. en cualquier parte? Una persona que habitualmente no tiene dolores de cabeza, que no tiene cefalea o no tiene migrañas y que de repente tiene un dolor de cabeza muy agudo, muy importante y de aparición muy rápida, tiene que consultar muy rápido a los servicios de emergencia porque puede estarse desarrollando una ACV. A partir de ahí tenemos un montón de signos y síntomas que tienen que ver con la pérdida de fuerza, especialmente en los miembros superiores, en los miembros inferiores o en todo el cuerpo, en las fases de la cara, en la incapacidad de hablar, problemas para comprender, ¿sí? Problemas para hablar. Todo esto puede aparecer muy rápidamente o de manera levemente más lenta en los adultos mayores. Esta semana estaba escuchando a Jairo, que contaba que no hace mucho tiempo él comenzó a hablar y se dio cuenta que tenía dificultad para modular Ujú. y que empezó a sentir como, Jairo el artista, ¿no? Comenzó a sentir como una sensación de mucho cansancio en uno de sus brazos y que tuvo tiempo de llamar a un familiar para acercarse a una clínica. Es decir, que el ACV no necesariamente es algo invalidante en el momento. Es decir, Exactamente. comienza a desarrollarse y uno puede actuar si tiene estos síntomas. Exactamente, es que justamente eso es lo importante de poder detectar estos síntomas, porque si aparece de manera muy abrupta uno se da cuenta de que tiene que consultar. Claro. El problema es cuando justamente comienzan de manera un poco más lenta, incluso con el correr de las horas o de los días, y esto es especialmente importante en los adultos mayores que pueden tener ACV crónicos, ¿sí? Que se van desarrollando con los días o con las semanas, y de esta manera la aparición de estos síntomas sí o sí tiene que llevarnos a consultar o al servicio de emergencia o algún servicio, digamos, médico. Doc, antes de consultar cómo lo podemos prevenir, es decir, cómo podemos prevenir el ACV, ¿cabe la posibilidad de que haya pequeños ACVs mientras la persona duerme y que se entere, por ejemplo, 2 años después, cuando se hace algún tipo de estudio cerebral, le dicen, usted tuvo un pequeño ACV, aquí aparece marcado justamente en este estudio? Exactamente, sí, eso puede ocurrir y ocurre habitualmente, es decir, quizás algunos ACV muy chiquititos que no afectan demasiado al cerebro, lo que hacen es producir un pequeño infarto, es decir, por decirlo en criollo, muere un pedacito del cerebro sin Claro. que tenga consecuencias sobre ninguno de de nuestra habla, de nuestra comprensión, de nuestros movimientos. Esos pequeños infartos pueden irse sumando a lo largo de la vida, esto es habitual en los adultos mayores cuando uno hace una tomografía por alguna otra razón y encuentra esto, que de todas maneras no tiene impacto y por lo tanto después no hay que darle mucha mayor importancia porque efectivamente aquellos tejidos, aquellas partes del cuerpo que tienen infartos no se recuperan y no van a volver a revivir, digamos. Doc, últimas 2 preguntas. La primera, ¿cómo se previene? Bueno, la prevención es como cualquier otra enfermedad vascular, como todos los factores de riesgo que ya conocemos. Hay que controlar la hipertensión, hay que controlar la diabetes, el colesterol, hay que tener una vida física, una actividad física activa, hay que ir en contra del sobrepeso, hay que alimentarse bien. Son los factores de riesgo que habitualmente conocemos. El cerebro, el corazón, los riñones, los ojos, son todos órganos que pueden verse afectados por la enfermedad vascular en general.
todas las maneras de evitarlas son las que los adultos mayores, los afiliados y afiliadas de PAMI conocen y que tienen que ser controlados a través de su médico de cabecera con o sin medicación y muchas veces solamente con el ocio que venimos estimulando desde hace semanas y quizás una medicación muy pequeña puede asegurar que tengamos una presión adecuada y de esta manera prevenir el accidente cerebrovascular. La segunda pregunta está respondida, es decir, ¿cómo actúa el PAMI, ¿no?, ante estas situaciones? El PAMI tiene una cobertura del accidente cerebrovascular muy amplia, incluso mayor a la que muchas obras sociales tienen. Podemos, desde el sistema de ambulancias hasta la recuperación que las personas tengan que hacer después de la ACV, que tengan alguna secuela en su domicilio o en alguna clínica, está cubierto por el PAMI. Es decir, no solamente desde la ambulancia, sino de las posibles cirugías, la atención en nuestros prestadores y después la recuperación, ya sea en clínicas de rehabilitación o en la casa a través de la internación domiciliaria, están cubiertas por el PAMI y de esta manera, bueno, garantizar la mejor atención posible a nuestros afiliados y afiliadas. Doc, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana próxima. Dale, quedamos así.